Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. bienvenidos. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesoras, profesores, bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Tardes. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La dirección de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, Pedro de Alba, la Secretaría de Desarrollo Institucional de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y la Red de Educación Continua les dan la más cordial bienvenida y agradecen su compromiso para la realización del programa de educación continua para apoyar la docencia mediada por tecnologías. A continuación, mencionaremos las normas de convivencia para el buen desarrollo de nuestras actividades. Se solicita mantener apagados sus micrófonos. Al inicio del seminario, se silenciarán todos ellos. No es necesario mantener la cámara encendida. Se solicita hacer uso del chat exclusivamente para preguntas al ponente, comentarios y soporte técnico. El comité organizador estará siempre en la mejor disposición de apoyarles. Turnaremos sus preguntas y participaciones al ponente para que sean atendidas si el tiempo así nos lo permite. Les recordamos que para recibir su constancia de participación deberán atender el 80% de las sesiones de nuestro programa. Para validar su asistencia, deberán completar el formulario de Google Forms que se brindará en el chat al término de la sesión. El enlace estará habilitado únicamente el día de hoy por 30 minutos. Su CURP es indispensable para la emisión de la constancia, por lo que solicitamos su apoyo para escribir correctamente los 18 caracteres que componen su CURP. Su constancia será enviada 20 días hábiles posteriores a la última sesión de este programa. Por otro lado, les informamos que el día de hoy nuestra exposición no será transmitida en vivo por el canal de YouTube, pero será grabada para compartirla con ustedes posteriormente junto con el resto de nuestros materiales. En este momento, cedemos la palabra al maestro Víctor Hugo Castañeda Salazar, secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Una vez más, sean todas y todos bienvenidos. Muchísimas gracias, Luis, gracias por este texto que, insisto, a lo mejor ya te lo aprendiste de memoria. Pues me da mucho gusto darle la bienvenida a las y los profesores en esta sesión que lleva por nombre Género, Lenguaje Inclusivo y Derechos Humanos. Antes de presentar a la ponente, quisiera compartirles que para mí este día, pues, no es un día como los otros, es un día de reflexión, es un día de autocrítica, es un día que nos lleva y nos invita como universitarios a ejercer este ejercicio de pensamiento de la reflexión. Hoy sabemos que el 8 de marzo es para todas las mujeres del mundo un día muy significativo. Y como lo han dicho en muchos espacios, no hay absolutamente nada que celebrar. Hay muchos espacios donde el sistema patriarcal sigue manifestándose, donde nosotros los hombres, cómplices abiertos o velados, hemos seguido afectando a las mujeres. Pero lo más importante de todo esto es que hay caminos de solución y hay disposición de algunos para salir adelante. Entonces, pues hoy, esta coincidencia afortunada, 8 de marzo, y tener esta plática, pues espero que nos sirva como semilla de reflexión para todos nosotros. Y si me lo permiten, en ese sentido, quiero presentar a la ponente del día de hoy.
La ponente del día de hoy es licenciada en Pedagogía, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Está especializado en género, políticas educativas y ha coordinado proyectos a través de 17 años. Ella primero colaboró en lo que era el Programa Universitario de Estudios de Género y en lo que el día de hoy es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, donde actualmente se desempeña como su secretaria técnica. Colabora en la Red de Educación Continua como presidenta de la Comisión de Género y Derechos Humanos. Ha cursado e impartido diplomados, seminarios, cursos, talleres y muchas conferencias en materia de género, educación y violencias, entre otros. Durante más de 10 años ha coordinado y colaborado en diversos proyectos de vinculación con el sector público a través de instituciones tales como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, Petróleos Mexicanos, entre muchas otras instituciones de carácter público y algunas otras de carácter privado. Y personalmente es una universitaria a quien yo admiro muchísimo por su inteligencia, por su compromiso, por su dedicación, por sus múltiples roles que desarrolla en la universidad. Me estoy refiriendo a la maestra Claudia Etzel Figueroa Vitt. Y uno de los roles que más admiro, maestra Figueroa, es la combinación, la dedicada combinación que usted hace de ser funcionaria universitaria, de atender todos los compromisos de la universidad, pero además el compromiso, otro de los compromisos importantes en su vida, que es ser mamá. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. La maestra Figueroa, orgullosamente, como tiene que ser, participa en todas las actividades, pero además cuida a su pequeño, como lo hacen muchas mujeres universitarias. Y el darse este espacio, tener este espacio, pues implica un gran reto. Maestra Clau, de verdad que no sabes cuánto te agradezco, cuánto te admiro, y lo que siempre te digo, salúdame a tu hijo, porque además ya forma parte del trabajo cotidiano de la universidad, ¿no? Él ya también entiende como esta parte. Tu hijo, que es muy pequeño, decíamos que 2, 3 años tiene. Entonces, de verdad, maestra Figueroa, te agradezco muchísimo que hayas aceptado en este día tan importante para ti, para tu centro, y que te hayas tomado estas horas para estar con una comunidad, como ya te dije antes de que entraran los profesores, extraordinaria. Los profesores son respetuosos, participativos, y realmente me da un enorme gusto que estés aquí con ellos. Y pues te cedo la palabra, maestra Clau, para poder escucharte. Bienvenida a esta que es tu casa. Hombre, maestro Vic, muchísimas gracias por tan bonita presentación. Ahí ya están escuchando a mi hijo susurrar. Qué bueno. Muchas gracias, Vic. Pues sí, la verdad estoy muy, muy contenta y muy contenta de que esta plática haya coincidido con esta fecha que es tan importante. Como decía Vic, pues tengo este hijito, como muchas otras mamás trabajadoras que hoy por hoy pues estamos tratando de hacer milagros para hacer todo al mismo tiempo. Mi hijo tiene 3 años, está acá, entonces seguramente lo van a escuchar y lo van a ver de repente asomarse. Por acá anda todo el tiempo. Y a veces pongo algunos ejemplos que tienen que ver también con él, porque a veces cuando hablamos de temas de género y pues de mujeres y demás, siempre es bueno remitirnos a la experiencia propia y de otras colegas, ¿no? Entonces, pues eso, y les agradezco muchísimo a las y los colegas de la Prepa 9 en esta organización tan bonita. He tenido oportunidad de ver algunas de las sesiones que han tenido y permítanme felicitarles, profesoras y profesores, porque pues el compromiso que ustedes tienen con esta capacitación es muy fuerte. Sabemos que el horario puede no ser tan sencillo de sobrellevar, pero pues sí hemos notado que están siempre muy comprometidos y muy participativas y participativos, entonces les felicito mucho por ese compromiso.
Y pues bueno, yo para empezar esta charla que es sobre género, derechos humanos y lenguaje inclusivo, quiero aprovechar esta feliz coincidencia de que sea en 8 de marzo para hablarles un poquitito de esta fecha, que a veces existen algunas confusiones respecto al origen, respecto a si se festeja o no se festeja. Ya nos decía Vic hace un rato en su presentación que efectivamente pues son fechas más que de festejo y de celebración y de felicitar. Nosotros decimos, no, es que no se felicita en este día, lo que se hace es una conmemoración en donde recordamos pues las múltiples luchas de muchos grupos de mujeres que a lo largo de la historia han buscado que las mujeres tengan igualdad de derechos, igual que los hombres. Entonces, un poquito esta sesión, vamos a abrirla por ahí y voy a compartirles pantalla para que vayamos viendo un poquito las imágenes. Y espero que tengan a la mano su agüita, su cafecito, alguna botanita, porque por la hora como queda hambrita. Aquí nosotros, mi hijo y yo ya tenemos palomitas y todo, para que se lo hagan un poco más ligero. Miren, pues esto, la charla ya les decía, género, derechos humanos y lenguaje inclusivo. No está nada disociado, van a ver, de hablar del 8 de marzo. Todo lo contrario, está sumamente relacionado, así que hasta creo que es mejor empezar hablando de esta lucha en esta fecha. Entonces, ya decíamos que el 8 de marzo es un día en el que pues no se felicita a las mujeres. Lo que pasa es que ha habido épocas en las que se le confunde o se le asocia con el 10 de mayo y entonces pues pareciera que es como una copia del Día de las Madres, pero para todas las mujeres, incluso las niñas y demás, y realmente no es así. Es una fecha en la que se conmemora la lucha por la igualdad, por el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Y es una fecha que las propias mujeres buscaron instaurar. Existen muchas, voy a voltearme tantito para conectar mi cablecito. Espérenme un segundito. Llevo un rato desconectada y ya se me va a caer la pila, listo. Existen diferentes versiones respecto a por qué surge el 8 de marzo y por qué el 8 de marzo. Una de las versiones más, pues más conocidas, que más circula y a lo mejor la que han escuchado, es que se conmemora este día porque... Mamá, no está bien subirse esta. No, no está bien, corazón. Mi amor, mamita está dando una conferencia, mi amor. Sale, vale, pero la préstamela. lucecita se subió. Les voy a de enseñar la maestra. lucecita, aquí está. Mira, la están viendo. Listo, perfecto. Vamos a seguir jugando, ¿vale? Mamá va a estar hablando, corazón. La versión que más circula es respecto a que se recuerda un accidente. Mi amor, llévate la lucecita. Regáñala porque no se debe de subir y menos cuando mamá está en clase. Mamá está en clase. Pero la lucecita se subió a la mesa. No, mi amor, ve por favor. Gracias. No te subas. Perdónenme, yo creo que hay muchas mujeres, profesoras y profesores que están escuchando me van a entender perfecto. Así transcurre la pandemia desde hace un año. Mi hijo me acompaña en mis clases y yo lo acompaño en las suyas, así es. Bueno, regresamos. El 8 de marzo, la versión que más circula es que se recuerda y se conmemora a más de 120 mujeres, algunos dicen 140, 150, en fin, hay versiones, que murieron en un trágico accidente en una fábrica textil. Ellas eran obreras a principios del siglo XX y murieron, se dice, porque el patrón, el dueño de la fábrica, las dejó encerradas e incluso se dice que él fue quien causó el incendio, quien lo provocó, porque por esas fechas había muchas movilizaciones de mujeres obreras, porque ya había muchas mujeres obreras y había grupos de mujeres socialistas que luchaban por sus derechos. Entonces, se dice que las mujeres de esta fábrica también se manifestaban y entonces el patrón no las dejó salir, las encerró, provocó un accidente, dicen, y pues murieron más de 120 mujeres. Algunas dicen que eso pues sí pasó, pero no pasó en las fechas que se dice, entonces hay como versiones encontradas. Pero lo que sí se sabe
Es que ya desde el siglo, desde el año del mediados del 1800, ya había muchos movimientos, les decía, de mujeres socialistas, de todas las que ya estaban organizadas, sobre todo del ámbito textil, de costureras, de las planchadoras de cuellos. Ya había muchas movilizaciones, sobre todo en Estados Unidos, en Nueva York. Y esto, pues, fue un boom de movilizaciones que se dio sobre todo porque las mujeres, cuando empiezan a incorporarse al ámbito de la producción, se incorporan igual que los hombres, con jornadas de trabajo sumamente pesadas, de más de 10 horas, pero la diferencia es que a ellas desde el inicio se les empieza a pagar menos y tienen a veces jornadas más extenuantes, tareas a veces más pesadas, de mucho desgaste, sobre todo de trabajo fino. Se empleaba a las mujeres y a los niños para trabajo muy, muy, muy fino, que a veces las manos grandes de los hombres no podían realizar. Entonces el desgaste era enorme, las mujeres ya estaban cansadas, empezaron a manifestarse, pero pues no había todavía alguna respuesta favorable. Ya en 1908, las mujeres del Partido Socialista, pues en Estados Unidos, instauran el Día de la Mujer Trabajadora en Estados Unidos, pero eso lo pusieron el 28 de febrero. Las fechas, bueno, no es importante que, digamos, no es central que se aprenda 28 de febrero de tal y así. Yo creo que aquí lo más importante es que entendamos el proceso histórico de qué es lo que está sucediendo en esas fechas. Lo que está sucediendo es una serie de eventos que coinciden en los cuales las mujeres se dan cuenta de que ellas no gozan de plenitud de derechos, tienen hijos y no tienen guarderías, por ejemplo, tienen que amamantarlos y no tienen las condiciones. Y bueno, después de que se instaura ese Día de las Mujeres Trabajadoras en Estados Unidos en el 1908, nos brincamos hasta 1910, cuando es, digamos, que la fecha más fuerte, cuando en una conferencia internacional de mujeres socialistas, Clara Zetkin presenta la propuesta para establecer un Día Internacional de las Mujeres y sobre todo de las mujeres trabajadoras. Entonces ahí se instaura ahora sí el día y diferentes países lo van adoptando, pero no adoptan un día único. Entonces por eso les decía al inicio que hay como una serie de versiones encontradas de si el 8 de marzo o tal, porque algunas lo empezaron a hacer en mayo, estaban los de febrero, estaban algunos de marzo. Entonces se empezó a conmemorar en un 8 de marzo, se dice, porque las mujeres en Rusia, ese día fue un día que decidieron manifestarse en 1917, y en el marco de esa manifestación fue que se pudo derrocar al régimen zarista, y todo fue gracias al levantamiento de las mujeres que luchaban y lo que ellas decían por pan y paz. Entonces, eso es lo que va sucediendo. Por eso, y si ya vemos esto sin necesidad de meternos a demasiado más detalle, ya podemos ir entendiendo por qué no es un día de felicitación, es un día en el que se recuerda todos estos hechos, en los que además hay mucho todavía por hacer. Esas mujeres que se estaban levantando en manifestaciones y sobre todo mujeres obreras que les hablaba, es un segmento de la población, pero no necesariamente representaban a todas las mujeres, porque había diferentes clases sociales, evidentemente. Al mismo tiempo, por los mismos años que estaban estas mujeres manifestándose, las mujeres de las obreras, también había manifestaciones de mujeres que se llamaron a sí mismas las sufragistas, seguramente eso lo suena más también, que son mujeres que luchaban, identificaron que tenían pocos derechos, que su voz no contaba, y ellas empezaron a identificar que a lo mejor lo que hacía falta es que ellas tuvieran acceso al voto para que por ende empezaran a ser acreedoras, digamos, de todos los derechos humanos, igual que los hombres. Entonces ellas dijeron, pues es a través del voto, entonces hay que exigir que nos permitan votar y participar de los espacios políticos y demás. Pero esa lucha de las sufragistas, muy válida,
no se juntó necesariamente con la lucha de las mujeres obreras socialistas. Entonces, desde ahí ya vamos viendo que hay diferentes movimientos de mujeres, porque todas las mujeres pues tienen diferentes realidades. Acá ya me había yo adelantado un poquito en la diapositiva, pero todo esto que les estoy diciendo se da en el contexto de lo que se llama, pues es la primera ola del feminismo, la primera etapa o primera ola del feminismo. No es cierto, es la segunda, porque la primera está acá. La primera ola se dio en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, las mujeres se empiezan a dar cuenta de que ellas no tienen los mismos derechos que los hombres. Y miren qué triste, porque 100 años después pues siguen igual, ¿no? 1750 no tienen derechos, 1850 y 1900 siguen sin derechos, y hoy por hoy pues, bueno, hay derechos, pero hay como mucha desigualdad, ¿no? Las dos representantes más importantes, esto es como anecdótico y vale la pena conocerlo, dos representantes muy importantes de la primera etapa o primera ola del feminismo fueron Olympe de Gouges, que es esta mujer que vemos aquí, y Mary Wollstonecraft. Olympe de Gouges fue una filósofa que reescribió lo que se había escrito como llamado Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ella lo tomó y lo reescribió y le dio enfoque de mujeres y de género, poniendo en el documento que ella escribió todos los derechos, pero redactados de manera que fueran para hombres y para mujeres, porque la Declaración de los Derechos solamente hablaba de los hombres. Esto fue después de la Revolución Francesa, pues se hace la Declaración de los Derechos Humanos, muy bonito todo, pero no se incluye a las mujeres. Entonces Olympe de Gouges dice, oigan, pues no se vale, ¿no? También las mujeres, y las mujeres también habían participado activamente en la Revolución Francesa, pero no las incluyeron, ¿no? Entonces ella dijo, no, hay que reescribirlo, Y una de las cosas que ella dijo es, bueno, pues si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, pues también debería tener derecho de subir a la tribuna, de tomar la palabra y de hablar. Y bueno, lamentablemente, pues el gobierno se molestó bastante y la subieron al cadalso y murió guillotinada. Y pues su declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, pues no se retomaron por el gobierno, pero sí por el movimiento de las mujeres que dijeron, pues esto no puede seguir así. Y la otra representante importante que les decía, Mary Wollstonecraft, ella también escribió una cosa que se llama Vindicación de los Derechos de las Mujeres, y es también uno de los documentos más importantes y más representativos, pues primero del inicio del feminismo y luego de la primera ola del feminismo. Entonces, bueno, y por cierto que fue la mamá de Mary Wollstonecraft, es la mamá de Mary Shelley, que es quien escribió Frankenstein. Dato curioso. Después, pues ya vimos que pues pasan cosas, después de que encierren a mujeres, guillotinan a Olympe de Gouges, en fin, hay mucha sanción ahí a las mujeres organizadas, tampoco ellas dejan de reunirse y de movilizarse, pero ya lo hacen de manera un poco más clandestina. Y llegamos al segundo momento, que es el que les decía hace rato, donde coinciden las sufragistas con las mujeres socialistas, las mujeres trabajadoras, y se da esta segunda ola del feminismo. Después, una de las principales representantes es Simone de Beauvoir, que a mediados del siglo XX, en 1949, escribe El Segundo Sexo, que seguramente ustedes han escuchado mucho de ella. Y ella dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Y eso es pues, un tema central y una frase central que permite después dar el sentido de por qué se habla de conceptos distintos de sexo y de género. Lo que Simone de Beauvoir decía es que ser mujer, no desde el enfoque biológico, sino lo que significa socialmente ser mujer, se construye a partir de lo que se supone que no es el hombre. Las mujeres se les construye no a partir de una identidad propia, sino a partir de ser lo otro. Si los hombres son objetivos, entonces las mujeres son subjetivas. Si los hombres son fuertes, entonces las mujeres son débiles. Si los hombres están en el ámbito público, entonces las mujeres van al privado. Entonces, lo que ella dice
que ella era existencialista desde lo filosófico. Para ella fue choqueante porque decía, pues no es posible, porque entonces no somos, sino es a partir del otro. Entonces eso es una cosa muy fuerte que impulsa a esa segunda ola del feminismo. Ya más cercano hacia los años 60, viene el tercer momento en donde se lucha más por derechos derechos sexuales, por ejemplo, el tema del control natal, el tema del derecho al aborto, el tema del derecho al divorcio incluso. Todo eso son cuestiones que se empiezan a dar ya en la década de los 60 y los 70. Y fíjense que vale la pena hablar de esto, que puede ser un poquillo pesado, pero a veces se piensa hoy en día, que el feminismo es una moda y está en boga y que acaba de surgir hace unos años, y realmente no. O sea, podemos ver que hay una larga historia de la lucha de las mujeres, y que sin duda alguna la razón por la que sigue tan vigente es porque no hemos logrado, desafortunadamente, alcanzar todos esos derechos por los que las mujeres han peleado en los diferentes momentos de la historia. Esto nada más para dejar un poco claro y empezar a entrarle más de lleno al tema de la igualdad y los derechos humanos, aunque como ven ya lo vamos viendo aquí. Pues entonces, hoy por hoy, por ahí de los años 70, una teórica antropóloga llamada Gayle Rubin dice, hay una cosa en la sociedad que se llama sistema sexo-género. Ese sistema sexo-género significa que aquello que está definido de manera biológica, es decir, el sexo. Cuando hablamos de sexo estamos hablando exclusivamente de lo biológico. Eso es, digamos, la base de todo el asunto. Se nace hombre o se nace mujer, o se nace intersexual. También existe esa otra condición. Eso llega a pasar, lo sabemos, pero son muchos menos los casos, ¿no? Creo que no llega al 2%. Pues entonces, bueno, el sexo es una condición netamente biológica, y el género es todo aquello que se construye de manera sociocultural a lo largo de determinado momento histórico y en determinado contexto geográfico. No es lo mismo ser mujer, mujer mexicana de la Ciudad de México, nacida en los 90s o a partir del año 2000, que ser una mujer igualmente mexicana, pero a lo mejor nacida en Oaxaca, con a lo mejor una condición étnica distinta, ¿sí? Ahí vamos viendo que lo que se construye a nivel de contexto geográfico son significados un poco distintos. Si bien se sabe que a las mujeres se nos atribuye una serie de roles que funcionan de tal manera en las sociedades, sí hay ciertos marcadores distintos a lo largo de los momentos. ¿Por qué quitaste la lucecita? Porque estoy trabajando, mi amor. La antropóloga Gayle Rubin dice, este sistema sexo-género es todas aquellas disposiciones que cualquier sociedad transforma, es decir, transforma lo biológico en productos de la actividad humana. Es decir, una situación netamente biológica y natural la convierte en una serie de significados y significantes de cómo se van a comportar las sociedades y cómo se va a dar la actividad humana. Y lo vamos a ver incluso muy marcado en el tema de la sexualidad, que es también una condición de control de poder a lo largo de los diferentes momentos históricos. Fíjense, por ejemplo, aquí, este es un esquema de Pichardo sobre este modelo del sistema sexo-género. Desde antes de que nacemos, no me digan que alguien no ha ido a un baby shower donde necesitas forzosamente saber si lo que está en el vientre de la mamá es un niño o es una niña. Es el primer problema, entre comillas, el primer problema cuando vas a ir a comprarle un regalo a la mamá, a la mujer embarazada. ¿Qué va a ser? ¿Niño o niña? Porque si es niño, ni modo que le regale una chambrita rosa. Y si es niña, ni modo que le regale un osito azul. Hay como
ahora ya hay cada vez más apertura y más, como incluso más diversidad y más productos distintos y se usa mucho el amarillo y demás, pero realmente todavía hay muchísimo prejuicio respecto a si un niño usa cosas rosas. A lo mejor que una niña use algo azul no está tan mal visto, pero que un niño use algo rosa, no, hombre. Déjenme les cuento, ya ven cómo pongo ejemplos de mi hijo. Hace unos días preguntaron, pues toma sus clases virtuales, ¿no? Y pregunta a la maestra, a ver, escojan qué ropita se van a poner, niños, ponen en la pantalla. Entonces ponen un pantalón, un trajecito como de Spider-Man y al lado ponen un tutú de esos de ballet. Y le toca el turno a mi hijo. Entonces, a ver, Eduardo, ¿qué escoges? El tutú, bueno, no dijo tutú porque no sabe que se llama tutú, ¿no? Dijo el rosa. Y la cara de sorpresa de la maestra dice, no, quisiste decir el de Spider-Man. No, yo quiero bailar con el rosa. Y bueno, ya, yo no sé qué cara hice porque dije, ¿cómo hacer? Porque es una cosa muy fuerte cuando chocan de esa manera la formación que ya traemos, porque claramente la maestra no es que sea mala maestra, sino trae toda una construcción de lo que es aceptable para los niños y para las niñas. Mi amor, no puedo. Te voy a prestar esta, ¿vale? Pero el iPad Mira. no. Ah, pero me dejas, ¿vale? Órale. Una paleta. Sí. Mi último recurso, amigas y amigos, la paleta. Mi amor, deja, por favor, que mamita trabaje un rato. Entonces pasa eso. Si con sexo biológico nace hombre, nacemos hombres, se nos asigna el género masculino con ciertas construcciones, con ciertos roles, con ciertas actitudes que deben de tener. El hombre debe ser fuerte, no puede llorar, tiene ciertas actividades a las que se debe dedicar y le deben gustar las mujeres. Esa es la sexualidad heterosexual, que eso es lo que controla, ¿no? Este sistema que se llama heteropatriarcal, por eso. Y a las mujeres, pues se nos asigna lo femenino y nos deben de gustar los hombres. Y todo aquello que quede aquí, en esta línea punteada, que hay que decir que es la mayor parte de la población realmente lo que está ahí, eso se considera atípico o anormal o que sale de la norma o se le estigmatiza. Y realmente es que es muy difícil que una persona a lo largo de toda su vida tenga todas las características que dice el librito que debe de tener. Porque muchas veces también los hombres necesitan llorar o desahogarse y muchas veces a los hombres también les gusta cocinar y a veces lo hacen muy bien. Ay, mi hermano cocina delicioso, yo no, yo soy mala para cocinar, por ejemplo, ¿no? Y entonces, todo aquello que se espera de hombres y mujeres realmente es que es un poco absurdo a veces. Y ya vimos entonces que el sexo biológico y el género se articulan de una manera pues en la que norman la vida de todas las sociedades, pero están atravesados por otro tipo de identidades, como por ejemplo la identidad de género, que es, ya, yo puedo a partir de mi sexo, a lo mejor yo nací mujer y mi género entonces tendría que ser femenino, pero a lo mejor mi identidad de género, pues yo no me siento tan femenina, a lo mejor yo me siento pues o menos femenina o más masculina o muy masculina y me gusta a lo mejor cosas que la sociedad diría, no, pues eso es más de hombre. A lo mejor yo quiero estudiar ingeniería y meterme a hacer cosas que tendrían, según la sociedad, que hacer un hombre y no una mujer. A lo mejor mi expresión de género sí es más femenina, a lo mejor mi vestimenta, yo quiero andar de taconcito y de vestidito y tal, pero quiero estudiar ingeniería y también eso se puede. Y luego mi orientación sexual, a lo mejor a mí me gustan los hombres en este momento de mi vida, pero quizás hace un tiempo me gustaban las mujeres y a lo mejor en otro momento me van a gustar hombres y mujeres. Entonces, lo que quiero que notemos es que la identidad o las identidades no son estáticas, no son así de cuadradas y de lineales, son muy complejas y realmente eso pasa con una misma persona a lo largo de toda su vida se puede modificar. Así que ahí habría como que pues abrir un poco más el panorama y ser más flexibles, sí con el resto de la gente, pero también con nosotras y nosotros mismos.
Y miren, como veíamos hace rato, en función de nuestro género, muchas veces se nos discrimina por como se discriminaba a las mujeres, como lo veíamos al inicio de la presentación, con las mujeres obreras. Sufrieron mucha discriminación por ser mujeres, también por su condición, por su estatus socioeconómico, a lo mejor por su origen, a lo mejor también sufrieron por su edad, y no me digan que no sufrimos hombres y mujeres, discriminación por edad, incluso por estado civil. Y esta ruedita de la discriminación interseccional nos permite ver, por ejemplo, incluso cómo dos personas pueden ser un hombre o una mujer, o dos hombres o dos mujeres, pueden ser más o menos discriminados de acuerdo a los distintos marcadores que tiene. Por ejemplo, una creencia religiosa, a lo mejor, no sé, a lo mejor es budista y a lo mejor tiene una educación, nada más hasta la primaria, a lo mejor su estado civil es, no sé, divorciado, no sé, estoy como cruzando cosas, ¿no? Que socialmente pueden ser muy estigmatizantes para la gente. Y hay muchos estudios que muestran que normalmente a las mujeres toda esta cruce de marcadores de discriminación les afectan con mayor frecuencia a las mujeres, con mayor intensidad. No es que a los hombres no les pase, y a veces a los hombres se les discrimina también con desenlaces demasiado terribles, pero desafortunadamente la mayor parte de las circunstancias de discriminación, y que muchas veces terminan incluso en actos de violencia o de agresiones, sí tienen que ver en mayor medida con las mujeres. Por eso es, bueno, aquí les puse esta, ¿no? Que también, digamos, como conocimiento general, como nada más ahí para tenerlo en mente. El 1 de marzo se celebra el Día Internacional de la Cero Discriminación, y fíjense, 6 de cada 10 mujeres en México dicen que han sido víctimas de discriminación. Ahora, pues habría que ver si realmente sabemos qué implica ser discriminadas, porque a veces cuando te preguntan, oye, ¿y tú te consideras discriminada o consideras que te han agredido psicológicamente? Bueno, pues a lo mejor yo no sé qué podría ser un ejemplo de agresión psicológica, y entonces mi respuesta puede ser no. Entonces, luego ese es el problema con las estadísticas, que dan cuenta de cosas a lo mejor no tan tangibles, que a veces hay mucho subregistro, y entonces ahí pues habría que pensar que el problema es bastante más grande de lo que se ve, es como un iceberg, nada más vemos la puntita. Y con todo esto que estamos viendo ahorita, creo que nos puede hacer un poco más de sentido, más resonancia, por qué hablamos o por qué se habla de los derechos humanos de las mujeres. El asunto es, muchas veces se dice, pues es que los derechos humanos son derechos humanos y tienen que ser de hombres y de mujeres y no tendría por qué haber una distinción. Sí, pero desafortunadamente lo que vemos es que estas situaciones de discriminación múltiple, ya les decía, afectan en mayor medida a las mujeres, y a lo largo de los distintos momentos de la sociedad. Por ejemplo, todo el tema del trabajo asalariado, trabajo remunerado, aún sigue siendo un gran problema, porque muchas mujeres, por realizar el mismo trabajo que los hombres, tienen menor remuneración. Pasan incluso otras cosas como mucho más sutiles. En espacios como trabajos privilegiados como los que tenemos, yo siempre he pensado y pienso que trabajar en la UNAM es de lo mejor. Tenemos un privilegio enorme, porque estar en la UNAM nos permite acceder a muchas posibilidades de formación, de capacitación, de aprendizaje permanente, porque la UNAM es plural, y en la UNAM en realidad se respetan muchos derechos, y el tema de la igualdad de género hoy por hoy, pues la UNAM es punta de lanza.
Sin embargo, también hay muchas cosas pues, que se tienen que atender, incluso estando aquí. Por ejemplo, hablaba con algunas compañeras cuando estaba embarazada, me preguntaba, ¿y cómo le voy a hacer para cuidar a mi hijo en toda la jornada laboral? Entonces fui a pedir informes al CENDI de la UNAM y pues todo muy amables, ¿no? Muy bonito el CENDI. Además yo sé que tiene muy buen nivel en Ciudad Universitaria. Y entonces, excelente, ya aceptado el niño, ya había nacido, obviamente. Y en eso, bueno, pregunto, ¿y cuál es el horario? Ah, pues, tiene que venir por él antes de las 4. Y yo, ¿cómo? Pero es que yo pedí tiempo completo. Por eso, antes de las 4, señora. Ese es tiempo completo. Y yo, no, es que eso no es tiempo completo. Yo salgo a las 8 de la noche, salgo 7:30, 8 de la noche. ¿Qué hago con él el resto de la jornada? Ah, ok, no, es que fíjese que no se puede. Entonces son cosas que la UNAM tiene muchos beneficios y muchas cosas, pero también sabemos que todavía hay bastante por lo cual trabajar. Entonces, esas son razones que si nosotros obviamos, decimos, bueno, pues que lo resuelva la señora. Desafortunadamente muchas veces así pasa. Quien termina resolviéndolo tiene que ser muchas veces la mujer, porque el hombre pues a veces todavía se piensa, o los hombres piensan, algunos no todos, que esa es una responsabilidad que tiene que recaer en ella y que ella tiene que ver cómo se las arregla. Entonces, hay mucho todavía por hacer. En cuestión, por ejemplo, de justicia, bueno, en este país desafortunadamente hay muchas circunstancias de injusticias y el sistema de justicia a veces deja bastante que desear para hombres y para mujeres. Pero los casos muy sonados y muy emblemáticos y muchas de las razones por las cuales las mujeres en México marchan el 8 de marzo y el 25 de noviembre tienen que ver con el ejercicio de justicia tan precario que tenemos en nuestro país. Ante una circunstancia, por ejemplo, de violación o, pues sí, de denuncia de una mujer, yo creo que todo el mundo hemos leído en redes sociales o sabemos de alguien cercano o cercana que ha sido agredido sexualmente y a la hora de ir a poner pues una denuncia al ministerio, son doblemente victimizadas las mujeres, porque muchas veces se les dice, bueno, pero tú qué hiciste para provocar a esa persona, o cómo ibas vestida, o a esa hora estabas en la calle. Y eso pasa mucho, entonces por eso también muchas mujeres optan por no denunciar. Todo eso tiene que ver con el mismo tema de los derechos humanos. Y en realidad los derechos humanos sí, efectivamente, tendrían que aplicarse a las personas sin importar su sexo o su género, pero pues desafortunadamente todavía no es así. Es una cosa como muy formal y muy en el papel, pero en la práctica todavía existe mucha desigualdad. Todas las cosas y el trabajo que han hecho los distintos movimientos feministas. Se habla de movimientos feministas, no de el movimiento feminista, porque pues ya les decía, ¿no? Si simplemente con el ejemplo que les ponía de las sufragistas y las socialistas, pues entre ellas no necesariamente hubo una misma identidad, tenían luchas distintas. Hoy por hoy también hay muchos distintos movimientos feministas, pero hablando como en términos generales, las reivindicaciones que ha hecho el feminismo como área del conocimiento se enfocan muchísimo a promover que las mujeres tengamos derecho al trabajo asalariado justo, al sufragio, como ya lo veíamos, y a la educación como un medio para superar la opresión. Se parte del principio de que una mujer con posibilidades de estudio puede acceder a trabajo remunerado, y un trabajo remunerado en condiciones de justicia y de igualdad le da a la mujer la independencia y el empoderamiento suficiente para, por ejemplo, no depender de un hombre, ¿no? Que es la razón por la que muchas veces, desafortunadamente, violencia intrafamiliar, a veces se cree, bueno, pues
pues que deje al señor. Si tanta violencia hay, pues ¿por qué no lo denuncia? ¿Por qué no lo deja? Pues aunque no lo creamos, muchas mujeres no lo hacen no solo por el temor a que las vayan a buscar y las maten, cosa que hoy por hoy sucede muchísimo, desafortunadamente, sino porque justamente a veces los agresores se ocupan de que la mujer no se sienta capaz de resolver su situación económica por sí misma. Así que muchas no tienen un trabajo remunerado y por lo tanto independizarse es muy complicado. O sea, si un día en la noche el señor llega y golpea a la mujer, ella en ese momento tendría que salir corriendo, pero ¿a dónde se va? Si no tiene, a lo mejor, y si su familia no le cree, o si su familia le dice, pues es que es tu cruz y ahí te tienes que quedar, ¿no? Por eso se habla mucho de que el trabajo y el salario justo debería de permitir que las mujeres se empoderen y tengan una autonomía. Y bueno, pues en términos de las aportaciones de la teoría feminista a los derechos humanos, que van como de la mano, se articulan mucho. Una cosa es esto que hemos estado hablando, que es también el derecho a vivir una vida libre de violencia. En México, ustedes lo saben, tiene una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia desde hace más de 10 años, desde 2007 tenemos una ley general y cada estado tuvo que hacer su propia normatividad, pero apegada a la ley. Y eso está bien, el problema a veces es la procuración de justicia, pero bueno, existe una ley, ¿no? Y otra aportación tiene que ver con la igualdad sustantiva. Las feministas decían o dicen, pues está bien que hablemos de igualdad formal o en el documento, pero tenemos que llegar a una igualdad real o sustantiva que permita que efectivamente no haya discriminación. Y vamos a ver aquí, aprovechando ese punto, una diferencia conceptual que a veces se habla de igualdad y de equidad de manera indistinta, pero sí hay como algunas cosas centrales que destacar en cada una. Bueno, la igualdad es un derecho humano, es un factor, digamos, formal. Y lo que implica es que se considera que hombres y mujeres deben acceder o acceden, es lo que implica la igualdad, accedan con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Entonces, en general es esto que les marco en rojo, que es acceder con las mismas posibilidades y oportunidades. Pero como en las sociedades no funcionan así, se crea esta herramienta que se llama equidad, que es una condición de justicia, que lo que busca es dar a cada quien lo que se requiere, pero reconociendo que hay condiciones o características específicas en cada persona o grupo humano. El sexo es una, pero también la clase, la religión, la edad. Esos son aspectos que se toman en cuenta cuando se quiere llevar a cabo acciones de equidad. Por ejemplo, acá, esta imagencita que viene acá adelante, se las pongo mucho. Ay, ahí está. Porque deja como muy clara la diferencia entre un concepto y otro. Si nosotros queremos tomar una decisión o una acción de igualdad así, raza, digamos, sin ver ninguna diferencia en cada una de las características de estas tres personas, digamos que mis recursos disponibles son 3 guacales y tengo 3 personas, pues le doy un guacal a cada persona. Y eso es igualdad, o sea, es darles lo mismo, punto. Tienen lo mismo. Pero si yo considero que cada una de estas personas tiene características y necesidades distintas, los mismos recursos los distribuyo de manera diferente para que pues pueda yo reducir las condiciones de desigualdad que están viviendo esas personas. Entonces, me regreso a la otra diapositiva porque ya nos puede hacer sentido esto. La incorporación de criterios de equidad apunta a obtener igualdad en los resultados. Digamos que la equidad es un medio
para lograr un fin, que es la igualdad. Por eso, el concepto correcto que se tendría que usar es igualdad. Cuando queremos hablar de tema de igualdad o equidad de género, pues lo correcto es hablar de igualdad de género. Pero eso no significa que no implementemos acciones de equidad. Lo que entonces se busca es que se consideren o se tomen en cuenta las diferencias para que se reduzca la discriminación y la desigualdad. La igualdad, contrario a lo que a veces se piensa, no es que se borran las diferencias y que todos somos iguales, así simple y llanamente, no. Más bien es con base en las diferencias, se reducen la discriminación y la desigualdad para lograr esa igualdad. Después, aquí un poquito más de conceptos, no quiero hacerles muy pesada la sesión, pero vamos a irnos rapidillo con esto. Como producto de del movimiento feminista, los movimientos feministas no son únicamente, y no porque sean menos, pero no son únicamente movimientos de activismo o de movimientos, digamos, sociales en cuanto a luchas organizadas, sino también es un movimiento que genera teoría, que genera práctica, y una de esas vías es el análisis de género. El análisis de género es una herramienta que permite analizar a partir de considerar que existen diferencias entre cómo participan hombres y mujeres en la sociedad, en el hogar y demás, permite identificar cómo hay desventajas que se perpetúan en diferentes momentos de la historia y en diferentes espacios de la sociedad. Eso es lo que permite ver el análisis de género. A mujeres no les va igual que a los hombres en tales y cuales acciones y tales y cuales espacios. Entonces, el análisis permite ubicar diferencias y la perspectiva de género, que es otro concepto, nos permite, además de que se ubicaron ya las diferencias, que se generen condiciones de igualdad y con ello hacer planeación con perspectiva de género. ¿Qué es eso? Pues generar políticas, como en nuestra universidad, que hoy por hoy tenemos una serie de políticas institucionales que tienen que ver con promover la igualdad, como tener comisiones internas de género. Eso se deriva de hacer una planeación con perspectiva de género. Y lo que busca, pues como ya lo veíamos, es alcanzar la igualdad, reconociendo la diferencia. ¿Y por qué hablamos de perspectiva de género en nuestro ámbito, en la educación? Bueno, para empezar, porque la educación, como cualquier institución social, como la religión, como la familia, transmite cultura. Y en ese transmitir cultura, transmitimos también significados, transmitimos comportamientos, transmitimos creencias, transmitimos también estereotipos. Entonces, ustedes saben que en el ámbito de la educación existen diferentes tipos de currículum. El currículum oculto, que es aquel que se da a la hora de que nosotros estamos frente a clase, pero que no nos damos cuenta, es todo aquello inconsciente que nos surge cuando estamos, por ejemplo, no sé, a lo mejor a mí estoy mostrando algún ejemplo y no me gusta la imagen que me aparece en la presentación, en el PowerPoint, y hago una cara así como de fuchi, y ni me doy cuenta. Esa es parte del currículum oculto y aquellas cosas que transmito sin yo darme cuenta. En el caso de género, transmitimos muchos significados. Por ejemplo, cuando pensando en ejemplos de docencia presencial, cuando estábamos en clase como estudiantes, a mí, por ejemplo, me pasaba en la carrera no tanto, pero en la prepa sí. Si se me ocurría ir con faldita o con un short porque hacía mucho calor o lo que sea, había en particular un maestro que se me quedaba viendo con cara de, ay, qué rara, o ¿por qué te vistes así? No morboso, pero como si yo estuviera, como si no fuera el espacio apropiado para que yo fuera vestida así. Entonces, yo no sé si él se daba cuenta o no, porque nunca me dijo nada,
pero es lo que él transmitía, ¿no? Él dejaba entrever, a lo mejor sin notarlo, su forma de ver el mundo respecto a cómo deben o no deben vestirse las mujeres. Entonces, se transmite mucho significado a través de la educación. No siempre tiene que ser verbal. Muchas cosas, como la comunicación no verbal, se dan así nada más, sin que lo pensemos. Y hablando de lo verbal y lo no verbal, llegamos a este tema que también sé que es muy controversial. Les ofrezco una disculpa enorme porque no soy muy multitask, entonces no veo el chat. ¿Quieres que hagamos una pausa, Vic? Sí, tenemos algunos comentarios, Clau. Adelante. Entonces, te decía que si podía leértelos. Perdóname, no veo nada. Todo lo No. que quieras. Tú interrúmpeme. No te preocupes, Clau, muchas gracias. Fíjate que dice la profesora Lourdes Pineda Ayala, y me gustaría conocer tu opinión. Es muy difícil cambiar a nivel tan profundo. Depende de las mismas mujeres. Pero a las que intentamos romper esquemas, se nos ve como raras. En la misma familia y se nos relega. Yo alzo la voz, pero vivo en conflicto con ella. No es saludable tampoco. Es muy complicado. Tenemos que ser más fuertes para aceptar la soledad mientras viene otra ola de cambio. ¿Qué opinas al respecto, Clau? De justo estos encuentros que a veces se dan, incluso en los ámbitos familiares, donde hay una persona que es mucho más sensible a ciertas temáticas y se encuentra con resistencia, pues de la propia educación y tradición cultural que trae su familia. Y entonces estas resistencias, cuando se enfrentan, pues generan fricción y a veces conflicto. ¿Qué opinas al respecto, Clau? Sí, estoy totalmente de acuerdo con la maestra Lourdes, ¿verdad? Lourdes Pineda, efectivamente. Pineda. Sí, maestra Lourdes. Es que me quedé pensando porque sí es cierto. Ay, a veces es triste y desanima. Porque sí, sin duda, implica que todos los días, una vez que nos ponemos, o que entendemos o nos ponemos esta visión de género, como se dice a veces los lentes de género, pues la vida nos cambia y a veces decimos, pues es muy dura, ¿no? Porque a veces empiezas a ver un montón de situaciones injustas o discriminatorias y te das cuenta de que tienes que tomar decisiones como incluso alejarte de la gente que, pues, que quieres mucho, porque a lo mejor te está haciendo algún daño o perjuicio en el sentido de menospreciar o menoscabar tu condición de mujer. Y en efecto, pues yo creo que muchas de las cosas que hacemos cuando nos echamos encima la capa de la lucha de género es tratar de compartir de la mejor manera posible, lo que una cree que es la mejor manera posible, con los demás estas ideas, este conocimiento. Yo, por ejemplo, trato de no, pues enemistarme y no entrar en conflicto con la gente, porque en general no soy así, no me gusta, ¿no? Busco como siempre una forma muy conciliadora. Entonces, en esas sobremesas, por ejemplo, donde clásico después de que el fin de año y entonces ya empiezan a hablar de si las mujeres o si no las mujeres, o por ejemplo hoy por hoy, ¿no? Con las marchas y si las marchas son justas o no son justas, es muy difícil porque a veces sí tienes que empezar a caminar en solitario, como dice la maestra Lourdes, y alejarte de la gente y también entender que no puedes a veces modificarlo todo, ni modificar a toda la gente, y sobre todo si la demás gente tampoco quiere cambiar, no la puedes cambiar. Ese es como algo que hay que entender, porque si no se nos va a ir la vida en tratar de cambiar a la gente que no quiere y que no considera. Lo que sí no podemos dejar de hacer es cuestionarnos en nuestro cotidiano, por ejemplo, pues lo que vemos en la tele o lo que escuchamos o cómo hablamos o cómo educamos a nuestros hijos si los tenemos o cómo nos relacionamos con la gente. Lo que esté en nuestra cancha, yo creo que eso sí, no podemos dejar de hacerlo jamás, porque si no, entonces no tendría caso nada, el mundo no podría cambiar nunca. Pero sí hay que entender que
pues que la gente a veces no va a cambiar, aunque por más que les digas y por más datos que les des y por más evidencias que les muestres, no necesariamente lo van a modificar. Muchas gracias, Clau. Fíjate que hay otras participaciones, dice el profesor Mario Marcial Mota. En varias empresas no permiten al hombre atender asuntos relacionados con los hijos. Es una cultura empresarial machista que no es fácil de cambiar. Y no es fácil de cambiar en tanto que el papel que a veces juega el hombre asignado puede ser el de proveedor. Y entonces trae una carga, ¿no? Muy fuerte. ¿Qué opinas al respecto? Y bueno, sucede lo mismo con el caso de las mujeres, que era lo que tú ya decías. O sea, la mujer trae sobre sus hombros una carga cultural de cuidadora, mientras que uno es proveedor, el otro es cuidador. Y bueno, esas cargas tendrían más bien que matizarse, acordarse, diferenciarse, diluirse y llegar a un nuevo constructo de familia. Pero, ¿qué opinas sobre todo de esta cultura laboral machista y de otros ejemplos que, por ejemplo, nos sucede en las industrias cuando una mujer está amamantando o tiene que ir por su hijo a la guardería y está 2 o 3 horas en la oficina con él? Este tipo de situaciones que en la cultura laboral mexicana suceden. Sí, gracias por el comentario y la pregunta. Gracias, maestro Marcial. Totalmente de acuerdo. Fíjese que yo creo que muchas empresas hoy por hoy del ámbito privado se están cada vez más adentrando en una lógica de, empezó un poco como esto de empresa socialmente responsable, pero ha ido como acercándose mucho a estas miradas de género en el que van viendo que los hombres también tienen cada vez más una participación activa en el cuidado doméstico y en el cuidado de los hijos. Y sí he visto algunas empresas que tienen, por ejemplo, hasta lactarios, esto que decías, Vic, por ejemplo, cuando las mujeres están en periodo de lactancia, está terrible porque tendría que ser en el sector público, en toda la administración pública tendríamos que haber empezado por ahí, en que todos los espacios tuvieran guarderías con horarios adecuados, lógicos, lactarios, y que cuando existiera o exista estas situaciones de ir a la escuela, por ejemplo, a las juntas de los niños, o ir a los festivales y todo eso. Claro, siempre se asume que es la mujer la que tiene que ir, pero muchas veces o la mujer no puede o el hombre quiere, y también, pues, ¿por qué no podría el hombre querer disfrutar también de esa etapa de sus hijos? Y a veces les voy a decir que yo francamente, digamos que proporcionalmente he visto más circunstancias de machismo institucional a veces en el sector público, tristemente. Como que en el sector privado toman un poquito a veces más de conciencia obligada, quizás un poco, porque luego también hay como que hay fundaciones a veces en las instituciones que se ocupan de allegarles de temas de importancia social como estos, ¿no? Como el tema de lo sostenible, de la igualdad de género, de los derechos humanos, y entonces esas instancias les van allegando el tema. Pero cuando eso no pasa, tristemente, pues el ir empujando el tema desde abajo, cuando somos empleados en una empresa o en una institución de cualquier tipo, pues a veces hay que ir haciendo poco a poco conciencia, picando piedra, a lo mejor tocando el tema con compañeras y compañeros, porque a veces también eso, hay mucho tabú. Aquellos hombres que van a la junta de los hijos, pues ya muchas veces los dicen que les tachan de mandilones y bueno, ¿y qué la mamá, pues qué hace o por qué no está yendo ella? Y a veces ni siquiera entre sus amigos le pueden comentar. Entonces, pues mucho es hacer sensibilización también entre pares. Y a veces así, a veces no es que de arriba hacia abajo cambien las cosas. Por ejemplo, que la empresa meta políticas de igualdad, sino que a veces hay que ir subiéndoles el tema, ¿no? Que vayan escuchando y que vayan ahí involucrándose.
Muchas gracias, Clau. Y eso va de la mano con la siguiente pregunta que quiero hacerte. ¿Qué pasa con estas actitudes, Clau, que creemos que no tienen nada que ver con temas de machismo o de violencias, pero que en realidad sí tienen mucho que ver? Por ejemplo, frases que decimos como, las mujeres no dicen groserías, ¿eh? No, hombre, si eres mujer tienes que estar siempre bella y arreglada. O estas frases que dicen de, bueno, los hombres saben y las mujeres sienten, como si no tuviéramos los dos esta capacidad. O incluso cuando se infantilizan las actitudes o cuando se acusa que los comportamientos son producto, por ejemplo, de la hormona, ¿no? Del periodo. O sea, cuando una mujer dice, está enojada, dicen, ay, déjala, está en sus días. Y lo dicen de una manera cotidiana y permanente, ay, está histérica, ¿no? Sin saber ni siquiera la historia del término. O, por ejemplo, estos actos de discriminación que a veces suceden, de discriminación positiva, cuando dicen, las mujeres entran gratis, ¿no? Y es una fiesta. O sea, de pronto cosificando el cuerpo de la mujer, o como si la mujer otorgara la diversión a entrar a un lugar. O este tema de dar la prueba del amor, ¿no? O sea, como si las mujeres tuvieran que dar, o sea, ¿por qué no se pide de los hombres? ¿Qué pasa con estas microactitudes? Incluso lo platicamos algún día, Clau, la denominación de micromachismos, que no son micromachismos porque en realidad son actitudes sostenidas a lo largo del tiempo. ¿Qué opinas al respecto? Porque a veces nos toca enfrentarnos a este tipo de actitudes. Incluso a veces actuamos de esa forma y no lo descubrimos. Sí, Vic, gracias. Como bien dices, se llaman o se reconocen como micromachismos, pero en efecto, bueno, no son micro porque además suelen ir de manera incremental, ¿no? O sea, la gente que, por ejemplo, hace un comentario de ese tipo, por lo general no es el único comentario que emite, ¿no? Y suelen ser como, por ejemplo, los chistes, ¿no? De sobremesa ay, bueno, pues las mujeres allá, porque ellas y sus cosas y nosotros hablamos acá de cosas importantes, ja, 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 ¿no? Y como esas actitudes de... que están como no solamente muy normalizadas, como se dice, se ven de manera natural, no se cuestionan, no se ven mal, sino que además se promueven o las promueven muchas veces por la convivencia social. Yo creo que ahí lo que pasa es que la clave es esa. Mucha gente es como fumar o beber, ¿no? El fumador social o el bebedor social empieza realmente a consumir productos de ese tipo, muchas veces por encajar en un grupo. Entonces, a veces, la gente que empieza a ejercer ese tipo de machismo o a realizar ese tipo de machismo, a veces lo hace tratando de encajar en cierto grupo de amistades. Muchas veces los hombres, los chavitos, ¿no? En la secundaria o en la prepa. Ahora, digo, también hay que decirlo, muchas chicas también son muy agresivas y muy discriminadoras con otras mujeres y también con otros hombres. Entonces, no es una condición exclusiva de los hombres, por supuesto que no, pero sí hay una cosa permanente que es el aval de la sociedad. Y mientras la sociedad o el grupo de amistad o el grupo de pertenencia permita, promueva, fomente y haga que parezca que eso está bien, pues esos llamados micromachismos pues van a seguir existiendo. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es, y ahí sí, como decía al inicio la maestra Lourdes, pues a veces yo creo que le vamos a caer mal a la gente. Yo estoy segura de que hay gente a la que ya le caigo mal porque, o sea, por ejemplo, en los chistes, pues perdón, pero yo ya no me puedo reír si dicen que la mujer como la escopeta atrás de la puerta y cargada. O sea, no puedo no reírse de las cosas cuando sabes que están mal. Y porque las fomentas y entonces Claro. eres parte de eso que estás diciendo que está mal. Entonces, yo creo que no nos podemos permitir eso. Claro. Clau, Cío, ¿me dejas hacer otras participaciones? Es que hay Las que varias. guste, sí, adelante. Muchas gracias. Dice la profesora Luz Portilla.
¿podrías explicar qué se entiende por empoderamiento? Porque como que tiene una gota de agresividad, se podría pensar. Claro. Bien. Sí. O sea, no, adelante. Ay, perdón, te interrumpí. Bueno, se refiere sobre todo al hecho de que la persona, en este caso pues estábamos hablando del empoderamiento de las mujeres, se refiere a que la persona, la mujer, sea capaz de tener confianza en sí misma, de asumirse protagonista de su vida, de sus decisiones y protagonista de lo que hace, porque digamos que la contraparte de esto es que las mujeres históricamente son relegadas a un segundo plano, son lo invisible. Es como esta frase de detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. No, pues no detrás, o sea, el hombre es muy bueno y la mujer es muy buena, o como sea, pero no es que uno haga al otro. Y usualmente, como veíamos hace rato con lo de Simone de Beauvoir, que decía, pues a la mujer la definen la sociedad a partir de lo que no es el hombre, es lo otro. Entonces, no, aquí el tema del empoderamiento a lo que se refiere no es ponerse por encima del otro, que a veces es lo que incluso, no sé si lo que se piensa o más bien lo que los grupos más conservadores quieren que pensemos, porque también se utiliza mucho ese discurso de, claro, es que las mujeres ahora quieren voltear los papeles y quieren estar por encima de los hombres y empoderarse y ser... Es que resignifican, toman palabras que no significan nada malo como empoderamiento, que es pues hacerte cargo responsable y confiar en ti, ¿no? Y reconocer tu capacidad y no tener miedo porque sabes que eres capaz e inteligente. Eso es todo. Pero lo toman y lo resignifican para que parezca que la lucha es algo malo, que la lucha feminista es algo malo y que ahora es como si fuera una suerte de venganza o yo no sé qué cosas raras ahí se inventan. No lo es, se los juro que no lo es. Si hay algo, la idea del feminismo no es, la idea central del feminismo no es que las mujeres estén bien, sino que hombres y mujeres estén bien. Por eso se habla mucho de la igualdad, que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, la misma capacidad de acceder a la justicia, y entonces eso beneficia a hombres y a mujeres, no solo a las mujeres. No sé si respondí. Sí, muchas gracias, Clau. Pues voy a leer rápidamente y a lo mejor ya avanzando podemos ir respondiendo otras preguntas para no interrumpirte demasiado, Clau. Dice Ana Gurrola, gracias. Algunas veces he comentado que las mujeres tienen mejores promedios en las escuelas, pero no encuentran trabajo y ganan menos que los hombres y la gente no lo cree. ¿Dónde me puedo documentar para conocer más del tema? Y dice la propia Ana en relación a un comentario que hicimos. Bueno, los cambios hormonales son horribles y sí es cierto que causan cambios de humor. En algunos casos es un verdadero problema de salud, se sufre y hay que aprender a enfrentarlos y hacer conciencia en los demás. Tendríamos que ser mujer al menos un mes y sufrir los dolores, inflamación y molestias causadas por los ciclos menstruales, y no se diga la menopausia. Dice Miriam Domínguez, mis alumnos de francés, realizaron un proyecto de investigación, francés 6, realizaron un proyecto de investigación sobre la equidad de género, específicamente sobre la elección de carrera de los alumnos de sexto en la Escuela Nacional Preparatoria número 9 y los resultados fueron sorprendentes. Aún hoy, 2021, los alumnos sufren la presión familiar por inclinarse a la elección de una carrera para mujeres y una para hombres. Dice Francisco Delgado. Dicen que el buen juez por su casa empieza. El pago de prestaciones en la UNAM se otorga por igual a los hombres y las mujeres. Caso específico, la prestación de guardería, y le responde César Francisco Ramírez. En el caso de las guarderías del ISSSTE, los trabajadores y académicos varones ya pueden solicitar el servicio. Dice Ricardo Palacios, sí, aquí en la prepa un profesor de ciencias sociales me dijo que los chicos gays no tienen cabida en la preparatoria. Discriminaba a alumnos, incluso a mí, y da ciencias sociales.
Y dice Francisco Delgado: a partir de esta administración pública federal, la modificación de los manuales de normas en materia de recursos humanos se modificaron con base a normas jurídicas o disposiciones del Ejecutivo con un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres. Proviene de instrucción presidencial y son un hecho tangible. Antes eran simulados. Clau, te dejo avanzar para que podamos entrar al tema del lenguaje inclusivo. O si quieres hacer algún comentario sobre lo que plantearon los profesores, claro. Ay, muchas gracias, Vic. Les agradezco muchísimo sus aportaciones, son sumamente enriquecedoras y hay tanto que hablar de este tema que sí que nos podríamos llevar aquí bastante tiempo. Fíjense que lo del tema del salario que nos preguntaba por ahí alguna maestra, hay muchos estudios en internet muy formales. Por ejemplo, puede ponerlo como brecha salarial de género, así se le llama. Y algunos de los estudios los hace ONU Mujeres, o sea, la filial, ¿cómo se llama? No sé si es filial la palabra, de la ONU, pero que se dedica al estudio de las mujeres y de la igualdad de género. Ellas tienen estudios, hay un ONU Mujeres de México y está el ONU Mujeres, digamos, de carácter global. Entonces eso se busca así. En el caso de la UNAM, hay un estudio que realizó, en este caso, pues haré un poco de publicidad del centro donde yo trabajo, una investigadora que apenas era titular de nuestro centro, la doctora Ana Buquet. Ahora ya no es directora, pero sigue como investigadora. Ella realizó estudios con algunas de sus colegas, estadísticas de cómo el tema de género sí afecta diferencialmente en la UNAM respecto, por ejemplo, a los cargos que se ocupan de dirección, a los puestos de dirección. Es muy claro, por ejemplo, en institutos de la investigación científica, donde la mayor parte de las personas titulares han sido hombres. Podríamos decir, bueno, claro, porque la mayoría son hombres, sí, pero también ahí se ve si pueden ver el estudio, está en la página de internet del CIEG, ahorita se las ponemos en el chat. ¿Me ayudas, Vic? Es cieg.unam.mx. Nosotros la ponemos ahorita. Muy gracias, Vic. Ahí está esos estudios. Hay un libro, de hecho, se llama Intrusas en la Universidad, y justo se llama Intrusas porque alude al hecho de que las mujeres entramos como, en un primer momento, como intrusas, porque la formación superior históricamente pues era para hombres, no para mujeres. Entonces fuimos entrando ahí como escabulléndonos y demás. Digo, a mí ya me tocó una época, la verdad, bastante privilegiada, pero las primeras mujeres les fue bastante difícil. Picaron piedra, les costó trabajo, las discriminaron y ahí siguieron. Y hoy por hoy, sí es cierto, voy tomando como ideas de lo que comentaron, ¿no? Sí es cierto que hay muchas carreras y muchas áreas en donde todavía hay más hombres que mujeres. Por ejemplo, esas del área de científica, las áreas de ingeniería, hay más hombres, se les llama carreras pues masculinizadas. Y ahí un poco también pasa que las condiciones de desigualdad que viven o vivimos las mujeres respecto a la carrera académica y profesional, por ejemplo, si se junta el periodo de maternidad de una mujer con una etapa en la que está en ascenso su carrera académica, ella tiene normalmente que detener su carrera de ascenso, su carrera profesional, para dedicarse al cuidado de los niños. Por lo menos durante el periodo de la cuarentena, por lo menos durante ese tiempo y los meses de licencia médica, pues lo detiene. Y a veces cuando se reincorpora, ya no es tan fácil porque ya se le pasaron las fechas de publicación de artículos, porque a lo mejor ya su concurso pasó y van pasando, hay cositas que no necesariamente le pasan de igual forma a los hombres. Y bueno, la idea no sería que a los hombres les pase, por supuesto que no, ni queremos que ellos tengan dolores menstruales, tampoco queremos eso, pero lo que sí habría que buscar en todo caso es que la carrera de las mujeres, digo, yo estoy hablando del ámbito académico, pero en todos los espacios, en todas las esferas,
tendría que haber condiciones que no le dificulten tanto la vida a las mujeres cuando deciden, por ejemplo, ser madres. Y si deciden no ser madres, quizás la carrera profesional no les sea tan complicada, pero sí sufren, por ejemplo, de discriminación, de acoso y de hostigamiento sexual. Entonces, volvemos a tener pues una situación distinta y vulnerable respecto a los hombres. Y pues sí, lo de las guarderías del ISSSTE respecto a si varones y tienen, decían del CENDI. La verdad del CENDI no me acuerdo. Yo, fíjense que sí pregunté si los hombres ahí tienen la prestación o solo es para mujeres, no me acuerdo. Pero lo del ISSSTE es muy reciente. Lo del IMSS, hasta donde yo sé, todavía no está. O sea, creo que ya estaba la iniciativa y creo que no sé si ya arrancó, la verdad. Pero es muy reciente, fíjense, estamos en el siglo XXI y apenas está eso pasando, año 2021 y apenas está pasando eso. Y hay muchos hombres que sí se hacen cargo solitos de sus hijos, ¿eh? O sea, porque la mamá murió o porque se separaron y ella se fue o por la razón que sea, sí hay hombres que se hacen cargo de sus hijos y no tuvieron derecho a la guardería, ¿no? Entonces sí hay muchas condiciones, por eso siempre cuando hablamos de este tema de la igualdad de género, hay que pensar que la igualdad puede favorecer a los hombres también, por ejemplo, ese caso es muy claro. Y en el caso de todas las reformas con el tema de género, la primera vez que a nivel nacional se liberó o se etiquetó recursos federales presupuestales para implementar acciones que tuvieran que ver con el tema de mujeres o de igualdad, fue en 2008. O sea que sí tiene un par de años que se están haciendo cosas. Lo que pasa es que con el cambio de administraciones y también de visiones, porque sí es cierto que muchas veces son puras simulaciones o es totalmente real, muchas veces las cosas se hacen pues por encimita, es como pues vamos a dar un curso de género, órale va, pues vamos a darles un curso de cómo hacer pasteles y ya, se los juro que así eran los primeros cursos de género que yo supe hace más de 10 años, de verdad, en instituciones de primera calidad, les juro que esos eran los temas, cocina, maquillaje, cosas como de cómo vestir bien y cómo presencia o no me acuerdo cómo le llaman, ¿no? Pero cosas que dices, híjole, es que eso no es empoderamiento, no, eso es nada más seguir con el estereotipo de que las mujeres, eso es lo que hacemos y que para eso somos capaces y que si algo más nos gusta no lo podemos hacer. Pues sí, tantas cosas. ¿Sigo, Vic? Sí, adelante, Clau, por favor. Ahí ya les pusimos la página del CIEG, la página de los libros digitales del CIEG, el libro que se llama Presencia de Mujeres y Hombres en la UNAM, una radiografía, sí. Y les pusimos lo que publica la Dirección General de Personal sobre la ayuda para la guardería, que no es el ingreso a la guardería, es una ayuda a la que tienen derecho los trabajadores, hombres y mujeres, para pagar su guardería. Digo, sobre todo para lo que decía, ¿no? Para investigar. A lo mejor no es la información que buscan, pero bueno, de ahí ya pueden ir metiendo hebra para investigar. Ay, muchísimas gracias, Vic. Sí, es bueno que conozcamos esa información porque además, fíjense que sí, la UNAM está haciendo un montón de cosas, entonces seguramente que este año van a salir nuevas modificaciones. Al final, si nos da tiempo, revisamos un poquito lo que se ha hecho, pero seguro va a haber cosas nuevas. La UNAM está cambiando y está creciendo mucho en ese sentido. Métanse en esa parte donde Vic les mandó lo de la radiografía de la UNAM. Por ahí anda también ese libro que les digo que se llama Intrusas en la Universidad, porque es un estudio súper interesante, que trae estadísticas y trae como también mucha historia de cómo ha sido el papel de las mujeres en la universidad. Y pues miren, sigamos con este tema del lenguaje inclusivo o incluyente, que es también muy controversial. Primero, ¿se llama inclusivo o incluyente? Los dos términos son correctos. Lo que pasa es que en
por ejemplo, en países como España, que tiene muchísima ya carrera recorrida en este tema del lenguaje incluyente, ellos utilizan más este término de lenguaje inclusivo. En México utilizamos más el término lenguaje incluyente. Algunos dicen que el lenguaje inclusivo es más inclusivo, valga la redundancia, o sea que el término inclusivo abarca y engloba un enfoque más integrador de lo que se refiere a lo incluyente, en el sentido de que lo incluyente tiende a ser como jalar, como cuando quieres, tienes una escuela preescolar y quieres incorporar a niños con alguna discapacidad. Incluyente sería, pues vengan, métanse. Inclusivo sería modificar todo para que esos niños que vengan puedan sentirse integrados y además los niños que están adentro también no sea un parche mal hecho y mal puesto, sino que realmente haya acciones en todas las medidas y en todos los sentidos. Por eso se dice que lo inclusivo es como más integrador, pero bueno, ambos términos son correctos. Aprovechando que les puse ese ejemplo de la discapacidad, les diré que el tema del lenguaje incluyente en cuestiones de género es muy controversial porque se dice que si la RAE no lo ha aceptado y que no es válido y que es muy pesado y que es muy cansado. Bueno, antes de entrar a ese tema, vamos a ir con este otro que es el lenguaje incluyente también tiene que ver con lo que es correcto y lo que es incorrecto cuando hablamos, por ejemplo, de personas con alguna discapacidad. O sea, si por ejemplo yo les digo, es que es un mudito, o es un retrasado mental, o es un inválido, o es un enfermito, o un lisiado, todo eso es incorrecto. Hay formas correctas que se consideran el lenguaje, dentro del lenguaje incluyente se consideran lo correcto. Tal es el caso de, casi en todos los casos es persona con discapacidad, ya sea visual o motriz, o auditiva, o psicosocial, o intelectual, o mental. Si yo a la hora de decirles esas palabras que les decía, ay, que el sordito, ay, que el cojo, ay, que el inválido, si yo, igual que les decía hace rato, yo no me puedo reír de un chiste machista, tampoco me puedo reír si alguien dice, ay, mira, ya va el cojo, sería exactamente igual de malo. Digamos, esa es como la dimensión del asunto. Cuando tratamos de hacer las cosas o de modificar para hacer más valiosos, más importantes los derechos humanos, es que no podemos tener matices, necesitamos aplicarlo en todas las esferas. Por eso es que hay que, por eso es que desde el enfoque de género, yo sé que hay incluso mujeres que se consideran feministas que no son partidarias del lenguaje incluyente. Bueno, yo les diré que yo soy partidaria del lenguaje incluyente, aunque a veces sea más pesado, la verdad es que creo que es un argumento no tan válido. Y creo que lo pesado es acostumbrarse a utilizarlo. Pero si ven ustedes, a la hora de que yo he ido hablando, llevamos ya casi hora y media en la charla, he tratado de no utilizar palabras en masculino universal como todos. Trato de utilizar muchas veces los neutros como ustedes o persona o cosas como más neutras. Y eso no hace entonces que sea más largo mi discurso. Más bien lo que hace es que, pues sí, me es un poco cansado si no estamos acostumbradas o acostumbrados a estar hablando con un lenguaje de este tipo. Sí, al principio les va a costar trabajo, pero verán que realmente es algo pues que vale mucho la pena. En el caso de los niños y las niñas, por ejemplo, cuando mi hijo toma sus clases, es muy chistoso porque a veces las maestras, pues que a lo mejor no, o van a las carreras o no han hablado de este tema o tal, a veces se refieren a los niños solo así, ¿no? Los niños. Y entonces, a veces sí ha pasado que mi hijo me dice, oye mamá, ¿y esa niña o es niño? Porque se confunde, el lenguaje le confunde. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el uso del lenguaje
a lo mejor para las y los adultos no es tan evidente cómo modifica la psique, pero si ustedes lo ven en quienes apenas están aprendiendo a socializar como lo es un niño pequeño como mi hijo, se dan cuenta de que realmente sí hace una diferencia. Yo prefiero decirle a él, por ejemplo, cuando estoy hablándole de sus tías y de sus tíos, pues desdoblo y digo, tus tías y tus tíos. Ah, es que mis primos, bueno, sí, tus primos y tus primas, ¿no? Eso es como una cosa que yo les invito mucho a que lo vayan incorporando poco a poco. Verán que no, después de unos meses ya no les va a ser tan difícil. Hay muchos manuales de lenguaje incluyente en internet, muchos, hechos en México y en otros lugares del mundo. Pero hay una manual que les quise poner aquí, bueno, es una guía hecha por la Universidad Iberoamericana, por la Ibero. Es muy nuevecito, se llama Traductora Lenguaje Inclusivo CADI. Se llama CADI porque es el nombre de la persona que se le ocurrió, se llama Capitolina Díaz. Esto es, no sé si ustedes han utilizado el traductor de Google, el que traduce, ustedes le ponen una palabra en español y se las traduce a inglés, o al revés, de inglés a español o a japonés o algo así. Está en Google, o sea, en el buscador de Google le ponen Google Traductor y les aparece ahí un cuadrito. Esto es lo mismo. Si ustedes meten ahí una palabra, está muy chiquito, pero miren, yo aquí hice un ejemplo. Puse los alumnos. Le doy aquí los alumnos, le apreté en corroborar texto y me sugiere que en lugar de los alumnos utilice el alumnado. Está bien práctico porque si ustedes están escribiendo, por ejemplo, un texto, algo para sus clases o algún artículo o algo y quieren utilizar lenguaje incluyente, este traductor les va a ayudar mucho porque pues es como un traductor normal de Google, es muy práctico. Y hay otros materiales muy útiles, por ejemplo, acá en la UNAM, la Oficina de la Abogacía General, que primero se llamó del Abogado General. Fíjense, ahí está otro ejemplo muy claro de cómo la UNAM va incluyendo todas estas cosas. La Oficina del Abogado General se llamaba Oficina del Abogado General. Luego se llamó Oficina de la Abogada General cuando entró en los primeros meses o incluso, no sé si el primer año que estaba la doctora Mónica González Contró, lo nombraron Oficina de la Abogada General y luego alguien se le ocurrió la genial idea de que en lugar de eso se llamara Oficina de la Abogacía General, porque es neutral. Entonces pueden tener un abogado o una abogada y es perfectamente inclusivo el nombre o incluyente. Y este es un manualito que publicaron hace como 2 años, yo creo, 3 años de la Abogacía General, que es lo primero que dicen es que, o sea, nuestra UNAM dice, sí, utiliza el lenguaje no sexista o utiliza el lenguaje incluyente y nos pone aquí algunos ejemplos. El genérico universal, es decir, en lugar de decir humano, di humanidad o escribe una humanidad. En lugar de decir ciudadano, hablemos de ciudadanía. En lugar de alumno, hablemos de alumnado. En lugar de niños, hablemos de infancia y así. Acá hay otro caso, otro ejemplo. Desdobla. Desdoblar significa lo que les decía hace rato. Usemos niñas y niños en lugar de solo los niños. También podemos abstraer y decir, en lugar del coordinador, podemos decir las coordinaciones. O en lugar de decir el juzgador, pues quien juzgue. Ay, adelante. Y a veces sí es muy necesario que visibilicemos el género. Por ejemplo, hace rato lo comentaban en el tema de las carreras que eligen hombres y mujeres. Si, por ejemplo, vamos a poner, hay carreras como trabajo social o pedagogía que son casi siempre y siguen teniendo más mujeres que hombres. Entonces, si hay ahí un pedagogo, pues hablar del pedagogo, a lo mejor ahí es más, más claro. Pero si en ingeniería están hablando de una ingeniera, pues hablar de la ingeniera y no tratar de invisibilizarlo cuando se trata de algo que podemos querer por alguna intención hacer más evidente. En ese caso es para romper estereotipos y para que no parezca que solo los hombres o las mujeres están en ciertos espacios y ciertas actividades. Esta última parte ya me voy más rápido, lo juro. Bueno, el tema de lo no sexista
el principio con el lenguaje incluyente es que nadie esté excluido. Y desde el enfoque de género, que no sea discriminatorio y que no promueva estereotipos. En el caso de las imágenes también hay un uso sexista que hay que cuestionar mucho. Que estos, bueno, son anuncios que estaban ahí en internet, ¿no? Y los pegué aquí. Pero si ustedes van en la calle, ahorita con la pandemia, pues no salimos mucho, ¿no? Pero lo pueden ver en la tele, en los comerciales, en las telenovelas, en los programas que vean, en las series. Hay mucho uso y abuso de los estereotipos por ejemplo, hipersexualización de las mujeres y ahora también de los hombres. Y en ambos casos está mal. O sea, no se trata, volvemos a lo mismo, no se trata de invertir los papeles y ahora vean lo que sufrimos. No, en ambos casos está mal. Y esto se los quise poner porque aplica para el ámbito personal e individual. Un poco esta plática es sí de invitación a modificar su ejercicio docente, pero también a modificar pues su práctica cotidiana como personas y miembros o integrantes de una familia. Invitemos también a nuestra familia a que vean diferente lo que nos rodea. Y ya, nos vamos directo a las sugerencias prácticas. Pues yo que les sugiero mucho eso, que utilicemos lenguaje incluyente. Sí, al principio va a ser cansado, sí, al principio puede ser pesado, pero verán que no es ni tan difícil, no es ni tan cansado y que la demás gente tampoco se ofusca, no se cansan si hablamos de esa forma. Les sugiero mucho que utilicemos ejercicios y técnicas que favorezcan la reflexión, que ustedes en sus clases puedan poner ejemplos. Yo sé que ustedes tienen grupos muy grandes, que tienen muchas alumnas y alumnos, pero pues me imagino que de repente pasa que les ponen a hacer alguna exposición o presentación. Inviten a sus alumnas y a sus alumnos a que ellos mismos, el tema que van a dar, traten de darlo con un enfoque de género. A ver qué descubren. A veces, fíjense que ellos como tienen tanta cercanía, ellos y ellas, tienen tanta cercanía o tanto uso y manejo de las redes sociales, tienen muchísimo material que a veces nosotros no tenemos o no conocemos. Hay muchos códigos entre jóvenes que una no conoce y a lo mejor vale la pena que ellas nos lo muestren, ¿no? Y ellos. Incluyan ejemplos que no estereotipen a hombres y a mujeres en los roles que asignen. Cuando estén ustedes dando algún ejemplo de lo que sea, procuren que no sea lo de siempre, ¿no? El arquitecto, el ingeniero y la trabajadora social, ¿no? Tratemos como de invertir los roles y de que nuestros ejemplos sean así, más novedosos en ese sentido. Pues nuevamente mirar críticamente el contexto. Pongo aquí ejemplos de los medios de comunicación, pero también los materiales educativos, los libros, los santos e intocables libros también a veces están escritos pues con enfoques poco incluyentes o poco respetuosos del papel de las mujeres. Entonces hay que cuestionarlo, ¿no? Promover la investigación del papel que las mujeres tienen o han tenido en ciertas disciplinas. Esto les propongo mucho, les sugiero mucho que se lo dejen de tarea a sus alumnas y a sus alumnos. Obviamente, pues todos lo tenemos que hacer, ¿no? Pero sí encárguenles. A ver, vamos a ver, el tema de mañana es el Renacimiento. A ver, investiguen qué hicieron las mujeres en el Renacimiento, y qué hicieron los hombres y tal, y por qué fue diferente, y no, como cosas así. Procuren generar estadísticas y trabajar con estadísticas desagregadas por sexo. Aquí les voy a poner un ejemplo rápido, rápido. En la Escuela Nacional Preparatoria hay 9 personas en el cargo de la dirección porque hay 9 planteles. Solamente 2 son mujeres y entiendo que la directora de la Prepa 9 es mujer, ¿verdad? Es una de las 2 mujeres. Mira, qué bien. Eso. Pues solo hay 2, ¿eh? Es una de las únicas 2. Y tenemos otros 7 planteles, pero son dirigidos por hombres. No está mal que estén dirigidos por hombres, pero hay que entender por qué pasa ese fenómeno, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las mujeres se van quedando a veces en la brecha de ascenso profesional. En CCH, pues está un poquito más equilibrado. Ay, perdónenme. Aquí unos datitos del plantel 9. Lo encontramos muy equilibrado, fíjense. El primer ingreso, creo que estos son datos del año pasado, si no me equivoco. Ingresaron
796 hombres y 729 mujeres. Y en reingreso, pues más o menos también está equilibrado. Y aquí en el programa de docencia no presencia, bueno, no, me brinqué este. El personal académico, hombres. Yo tengo aquí, bueno, no sé si el dato sea vigente, pero había 130 hombres y 118 mujeres, muy equilibrado, un poquito más de hombres. Pero en el DOCNOPRE, que estamos ahorita, hay, según esto, bueno, según los datos que teníamos hasta ese momento, hace un par de semanas, que me compartieron las colegas de la coordinación del programa, está pues casi el doble de mujeres. Es curioso. No, digo, no sé por qué ni nada, ¿no? Pero pues se me hace como curioso. Luego, eso es solamente para decirles que con cualquier tema pueden ustedes trabajar con datos y cifras y hacer un análisis o invitar al análisis de por qué los fenómenos se dan así. Y en el tema de la docencia a distancia, sí les invito mucho a que tengamos en cuenta que hay diferencias y especificidades en el alumnado. Esto lo he comentado a veces refiriéndome mucho al tema de la pandemia y la contingencia sanitaria, porque a veces no sabemos, independientemente de si es hombre o es mujer, creo que ya lo han comentado en otros espacios, a veces la persona que está del otro lado de la pantalla o está enferma o acaba de perder a un ser muy querido por la misma circunstancia de la pandemia, o acaba de ser víctima de una situación de violencia intrafamiliar, ya sea hombre o mujer, por la situación de la pandemia. Y a veces eso no lo vemos porque estamos corriendo y estamos como muy metidas en pues, dar nuestra clase y demás. Entonces, pues quizás por la cantidad de alumnos que tenemos o alumnas y alumnado que tenemos, no podemos estarles preguntando cómo están siempre, pero pensemos cómo ayudarles. Yo sugiero pues nada más esto, que tratemos de ser flexibles, priorizar objetivos y contenidos para no saturar, porque de verdad hay gente pues que además cuando termina la clase tiene que correr a darle de comer al hermanito o al hijo o ir a cuidar al enfermo de COVID o no, algo así. Entonces tratar como de ser muy flexibles, que no dudo que ustedes lo sean, pero no quise dejar de mencionarlo. Y sí, ser muy críticas y críticos y fomentar toda la discusión cuando tiene que ver con temas de género. Y por ejemplo, hoy el 8 de marzo, mi última sugerencia es, el 8 de marzo se ha venido marchando en México, lo que se llama cuarta ola o cuarta etapa, incluso algunos dicen que hoy la estamos viviendo a nivel mundial. Marchamos en México por la grave situación de violencia que viven muchas mujeres, por la situación del poco acceso al control del propio cuerpo, es decir, el caso del aborto. Y el 9 de marzo suele haber un paro nacional, paro internacional. A lo mejor ustedes ya vieron el comunicado que publicó la UNAM, que señala que si hay quien va a parar el 9 de marzo, pues la autoridad de la institución decida si se da permiso de alguna manera. No es que se dé permiso, ¿cómo decírselos? Si es válido o no es válido, si se puede o no se puede parar. Yo que les diría, para no entrar como en mucha controversia, es traten de dialogar con sus alumnas, sobre todo con sus alumnas aquí, sí, de este día y de este tema, escúchenlas, pídanles que ellas les den pues una charla de lo que quieran hablar respecto a este día, y si mañana quieren parar y las chicas van a parar, porque de verdad que para mucha gente es muy importante parar mañana, no es un día de descanso, es un día que significa, si se acuerdan de un día sin mexicanos, es un poco lo mismo. Si las chicas lo van a hacer, les invitaría a que no haya pues alguna especie de reclamo, recriminación, sino más bien el 10 pregúntenles qué es lo que pasó, qué hicieron y qué significó para ellas parar el 9. Y van a ver que puede ser un poco más llevadero el asunto, porque a veces lo que las chicas digamos les molesta o se quejan es que no las escuchamos. Así que solo eso. Y pues nada más. Voy a apagar un poquito el micro porque aquí el pequeño Muchas gracias, Clau. No te preocupes. Muchas gracias.
De que les dejo te voy a dejar la presentación porque la última diapositiva es un poco, es interesante. Muchas gracias, Clau. No te preocupes. Efectivamente ya nos prestó tu peque, te prestó 2 horas, pero pues también ya exige estar ahí. Y creo que es algo a lo que nos podemos enfrentar todos. Mientras eso sucede, Clau, me encantaría leer algunos otros comentarios que están por aquí. Y bueno, leer otros. Por ejemplo, dice Fátima Pineda, así con mi hija y las clases. Sí, Fátima, creo que eso es algo que sucede y creo que es algo de lo que nunca nos debemos disculpar. Es algo de lo que siempre debemos entender y es algo que extremadamente importante visibilizarlo porque sucede y es importante. Dice Ana Gurrola, quiera su mamá, saludos al pequeño, nos alegró la sesión. Entonces ya también le mandan saludos a tu peque. Miren, Víctor tiene ahí a su pequeña. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. ¿Y tú? Hola. Hola, Romina. ¿Nos acompañaste toda la sesión, Romina? Sí. Sí, qué padre. Oye, ¿y no te aburriste? Ay, qué bueno. Oye, pues qué bueno que nos acompañaste, Romina. Oye, ¿qué vas a hacer de grande? ¿Qué te gustaría? ¿Científica? Eso es todo, astronauta. Me encanta, Romina. Gracias por acompañarnos. Clau, y si me dejas... Adiós, Romina. Si me lo permites, Clau, tengo otros comentarios. Por ejemplo, el profesor Fernando Carrión, las actividades en áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia, sobre todo penal, y las de salud en áreas clínicas, son altamente demandantes de la presencia de los trabajadores. La calidad de convivencia con la familia y la contemplación a la equidad quedan soslayadas de manera inmanente. Sí, cuando estás en esas áreas, la exigencia es altísima, profe, efectivamente. Dice la profesora Luceréndira Hernández Rubio. Entonces la RAE es machista porque asegura que usar, por ejemplo, niños y niñas es incorrecto. Y creo que Clau nos dejó muy bien la respuesta. Pues no es únicamente calificarlo como algo y descalificarlo como otra cosa, sino nos plantea la reflexión para nosotros, ¿no? Y para nosotros nos parece importante visibilizar a las niñas y a los niños, o creemos que el masculino incluyente, como se ha denominado en el español, es suficiente. Al final del día, pues Clau no lo podrá decir, el lenguaje evoluciona y el lenguaje también visibiliza condiciones de cultura a las que nos estamos enfrentando. No vamos a llegar aquí a un acuerdo porque ni siquiera han llegado a acuerdo las academias. Entonces, dice Ana Gurrola, el lenguaje inclusivo y respetuoso se aprende en la casa. La familia transmite valores o patrones de discriminación. Pero en algunos casos sí hay que hacer énfasis en que las mujeres enfrentamos situaciones difíciles y dolorosas asociados al hecho de ser mujer. No hay que ser víctimas, pero hay que sensibilizar a las personas sobre esto, de manera que aprendamos a ser empáticos. El reconocimiento de la humanidad, ¿no, Ana? Es decir, no solamente lo que bien indica por una condición de género, sino más bien el reconocimiento de la humanidad. Y hay una duda de María Brenda Cantú, la profesora Cantú. Y bueno, sí, a lo mejor la dejamos para que Clau la responda. Si no es en este momento por correo, pero me pareció muy interesante. Dice la doctora Concepción Compani, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras, dice, ¿no hacer distinciones de género hace sexista a quien no las hace? No. ¿Hacer distinciones de género implica mayor respeto hacia la mujer? No. ¿El discurso incluyente mejora la igualdad social? No. Lo que sí crea el lenguaje incluyente, concluyó el especialista,
es una tensión social que debe ser discutida, pues se están produciendo cambios sociales muy importantes que podrían quizá incidir en la gramática del futuro. Las palabras sí importan, los hechos más. El lenguaje incluyente es sexista. ¿Qué piensas de esto? Bueno, pues le dejamos a Clau. Ahorita que tú estás atendiendo, Clau, al peque, tú no te preocupes, pero creo que está padrísimo tener esta reflexión, sobre todo porque dice lo que dice la doctora Compani. Y Clau, gracias, maestra, por sus comentarios. Las mujeres tenemos muy difícil las cosas. Trabajamos, estudiamos, lavamos, limpiamos. Van a decir que los hombres han cambiado, pero ellos toman su café y desaparecen hasta las 9 o 10 de la noche. Sí, maestra Cantú, creo que a veces es para un hombre sencillo. Incluso en casa decir, estoy trabajando, guarden silencio. Cuando dices, oye, a ver, espérate. O sea, no eres una isla, estás en un sistema. Y no por decreto vamos a guardar silencio, ¿no? Los niños. Es bien interesante lo que planteas, maestra Cantú. Dice Francisco Delgado, excelente, brillante, objetiva exposición de una joven profesora. Claro y sencilla la sesión. Sobre todo me encantó el enfoque humanístico. Muchas gracias. Te manda muchos saludos, Clau. Y dice Ana Gurrola, de acuerdo con el maestro Francisco, un enfoque sereno y equilibrado que reivindica el trabajo de las mujeres. Clau, pues reiterar lo que dicen los maestros, muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias por sembrar en nosotros esta semillita. Gracias, insisto, por tener y hacer presente a tu pequeño, lo que yo siempre te he dicho, es un ejemplo, pero además debe ser para nosotros extremadamente motivante de tener a nuestros hijos, ¿no? En las clases, porque es una realidad, convivimos en un sistema. Les agradezco muchísimo a todas y a todos ustedes, ya está ahí el link. Clau, muchas gracias. No sé si tu peque ya quiera decirnos algo. Ya está un poquito más tranquilo porque Hola. no me dejaba. Dile hola. Amigos. Hola, amigos, Amigas. amigas y amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Gracias por prestarnos a tu mamá. Hola, amiga. Muchas gracias. Gracias por escuchar, gracias por la paciencia y los ánimos. ¿Puedo solo comentar una cosa? Claro, Clau. Claro, Gracias. Clau. Solo, bueno, les agradezco muchísimo sus palabras y sus preguntas. Un poco con el tema de la doctora Concepción Compani, porque solo comentarles que sí la he escuchado con mucha atención, porque además siempre es muy rico y es necesario conocer otras posturas. Fíjense que yo no coincido mucho. Va a estar bien, mi amor. Yo no coincido mucho con el enfoque de la doctora Compani, porque yo tengo la certeza de que el mundo sí cambia con el uso del lenguaje, sí cambia porque transmite el lenguaje, no es una cosa neutra que no existe, que neutra y abstracta y en una nube que nada más jalamos cuando queremos pedir algo, sino que transmite significados. El lenguaje se inventó justamente para poder entendernos. Entonces, si en esa transmisión de mensajes y de significados no hacemos más visible o más presentes a las mujeres, se dice por ahí que lo que no se nombra es como si no existiera. Entonces, yo respeto mucho a la doctora Compani, es una mujer muy respetable, integrante de la Real Academia de la Lengua. Yo, la verdad es que es un enfoque que no comparto, pero hay que escucharlo y tener una postura propia. Nada más eso, Vic, y les agradezco enormemente su paciencia. Ojalá en otro momento podamos seguir platicando, intercambiando ideas. Y gracias por presentar a su chiquita, maestro Terán. No, al Muchas contrario, gracias. estaba aquí atenta. Gracias a usted. Felicidades. Gracias. Cuídense mucho. Buena tarde.
Gracias, muy Gracias enriquecedora esta igualmente a plática. todos. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes.